Bueno, muy bien, estamos ya 2 de julio, empezando un nuevo mes, curso de políticas públicas y activamos cámaras, por favor, para registrar la asistencia debida. Un gusto saludarles de nuevo, espero que todos se encuentren muy bien y pues ya aquí en vísperas de fin de semana y llegando a mitad de año, terminando semestre, en fin. En la nacional ya terminamos esta semana que acabó. Bueno, hoy cierro yo en la nacional con un examen en la tarde. Está muy bonito el examen, por cierto. Este, entonces, está más complicado que el que les vamos a hacer a ustedes. Nada, mentira. Bueno, Profe, ¿queda usted en la nacional? bueno, doy cursos de administración general y a veces doy temas de planificación o temas eh, de trabajos finales de graduación, seminarios, pero prefiero siempre dar los relacionados con el área de administración. Entonces, pues por ahí ando. Bueno, entonces creo que me queda solamente Juan Carlos, Yolansi, Joseph y Jacqueline, me parece, para terminar de registrar asistencia. Ok. Entonces, nada más Yolansi, Joseph, Jacqueline y Juan Carlos que me hacen falta. Ah, bueno, Juan Carlos, estás con doble usuario, ya te vi, ya te vi. Listo. Ok. Bueno, muy bien. Se ven todos bastante fresquitos, así que muy buenos días entonces. Bien, bueno, vamos a empezar, chicos. Hoy es la lectura que vamos a comentar, es bastante importante. Va a tener que ver con dos organismos internacionales. Uno, el tema de las políticas públicas del BID, del Banco Interamericano, y el otro, de la formulación de las políticas en la OECD para América Latina. Presentación que paso a compartirles en este momento. Aquí la tengo. Listo. Entonces, pues bueno, esta es la presentación que les quiero hacer para hoy. Entonces, bueno, vamos a iniciar directamente con el tema. Vamos a ver. Okay. Un momentito que unos ajustes técnicos nada más. Ok, muy bien. Admitimos aquí una persona más y empezamos. Bien, entonces estas son las lecturas que tenemos para hoy y vamos a ir comentando algunas cosas de esto. Algunas son eh, unas consideraciones iniciales. Déjenme admitir dos personas más que vienen por aquí. Listo. Estas son algunas ideas para América Latina de la OCDE y parten precisamente de lo que tiene que hacerse en América Latina y adicionalmente para el caso de Costa Rica. En este informe es importante resaltar que tiene un abordaje de eficiencia, de efectividad, mucho de lo que se ha venido hablando de esto como buen gobierno y adicionalmente para alcanzar el tema de valor público en el contexto de la región latinoamericana. Este, y adicionalmente entonces se parte de un enfoque que en años anteriores estaba más enfocado solamente a privilegiar el tema de la rentabilidad o el tema del dinero, ¿verdad? Pero ahora se va más bien en este enfoque como un tema de valor público, ¿verdad? Es decir, de generar una serie de elementos que vengan en beneficio de la sociedad y la comunidad. ¿Recuerdan ustedes el marco analítico del sector público que está en la lectura? Entonces, en este caso, es importante decir que América Latina es de las regiones cuyo apoyo a la democracia es pues débil en general
y adicionalmente la confianza que hay en las instituciones públicas es de las más bajas en el mundo. Es decir, la confianza que se tiene hacia la institucionalidad pública en América Latina es de las más bajas que hay en el mundo, ¿verdad? Y eso está muy estudiado por múltiples autores y por múltiples estudios, entonces, que se reflejan a veces en algunos indicadores que probablemente ustedes han escuchado, como por ejemplo el Latinobarómetro, el Latindex, en fin, que son, digamos, los más destacables en este momento y, y reflejan esto también, ¿verdad? Bueno, pero también hay un documento que, bueno, digamos, en estos temas hay muchos autores importantes, ¿verdad? Pero en particular, que ustedes ven por acá en azul, el de la política, de las políticas públicas, es un informe que aunque es de 2006, sigue teniendo componentes teóricos muy importantes, que lo que hace en este caso es presentar, ¿verdad? Un tema de la gestión de resultados y que adicionalmente busca, como ven aquí en azul, mejorar la calidad de las políticas públicas como paso precisamente para reconstruir esa confianza pública. Entonces ven que es muy importante, no es menor el detalle de mejorar la calidad de las políticas públicas para recuperar la confianza que se pueda tener en la institucionalidad. Ahora, yo sí quiero preguntarles aquí para iniciar dando esto que estoy diciéndoles de la institucionalidad, del bajo respaldo que hay en América Latina y demás. Eh, ¿Por qué creen ustedes que es importante que haya un fuerte respaldo a la institucionalidad pública? ¿Por qué creen ustedes que eso es importante? Ahí los que gusten participar o Profe, levanten la mano. porque, Ajá. bueno, yo siento que igualmente, digamos, cuando se va a plantear una política, no se hace nada si no tiene legitimidad por parte de la gente, digamos. Entonces, o sea, con ese apoyo a la institucionalidad es como más fácil que se lleven a cabo todos los procesos que puedan promulgar políticas que ayuden a la gente en general, ¿no? Ok, efectivamente, hacer las políticas requiere también de esa confianza, efectivamente. ¿Alguna otra participación? Profe, me repite la pregunta, por favor. ¿Por qué es importante que haya confianza en la institucionalidad pública? Porque tienen que trabajar en equipo, entonces, digamos, tienen que lograr satisfacer las necesidades de la política pública. Ujú. Entonces, tienen que trabajar entre los recursos que tiene uno y los recursos que tiene otro para eh, formar la política. Con Ok. legitimidad también. Sí, correcto, correcto. El tema de la legitimidad es muy importante. Eh, y digamos aquí uno podría tender a caer en aquella historia del huevo y de la gallina, ¿verdad? Pero final de cuentas es muy importante la institucionalidad, bueno, por lo que han dicho, que tienen toda la razón, y adicionalmente porque si queremos hacer políticas públicas de calidad, ya hemos visto bajo el marco del analítico, el valor público y demás, ¿verdad? Que se ocupa a todos los operadores eh, del componente país, ¿verdad? Y para eso ocupamos legitimidad y digamos el aporte de todos los que conforman la ciudadanía. Entonces, una ciudadanía que no tiene confianza en la institucionalidad no va a ser partícipe de las políticas públicas como debe ser. Y ya dijimos adicionalmente, a lo largo de lo que hemos hablado en el curso, que para que haya políticas públicas de calidad se requiere de varios elementos y uno de esos elementos viene a ser precisamente la participación de la ciudadanía. Entonces, como se darán cuenta, es un círculo que para que cierre tiene que tener ambos elementos, ¿verdad? Confianza en la institucionalidad y adicionalmente para que las políticas públicas sean de calidad, requiere precisamente esa participación y ese respaldo ciudadano. Pero el respaldo ciudadano a su vez no se va a dar si no existe confianza en las instituciones públicas, ¿ok? Bueno, ahora, hay algunos mensajes centrales que da
el informe The Politics of Policies, ¿verdad? De este documento del 2006, que es el que les he estado comentando, la política de las políticas públicas. Y hay 10 mensajes esenciales que yo quiero rescatar acá. Primer mensaje: los procesos son importantes. ¿Y qué quiero decir con que los procesos son importantes? Bueno, precisamente que hay un mecanismo o varios mecanismos de debates, de discusión, en donde se aprueban y se ejecutan las políticas públicas. Y eso es para el proceso de formulación de las políticas públicas. ¿Ok? Ese proceso de debate es el proceso de formulación de políticas públicas. Y entonces, si hay un buen proceso, vamos a tener un fuerte impacto también en la calidad de las políticas públicas, y en la capacidad de los países para establecer esas políticas, de adaptarlas, de ejecutarlas, de modificarlas, de hacer que evolucionen, de que se cumplan eficazmente, y a final de cuentas que vayan en favor del interés público. ¿Ok? Entonces, los procesos son importantes. ¿Cuáles procesos? Los procesos de formulación de políticas públicas. No se puede descuidar los procesos. ¿Ok? Ese es un primer mensaje central que yo rescato de este documento. ¿Ok? Si va quedando alguna duda de cada punto, pues me lo dicen, porque estos 10 mensajes son como los 10 mandamientos, ¿verdad? De esta lectura. Entonces es importante que vayan quedando claros. El segundo mensaje: tener cuidado con las recetas de política universales. ¿Ah? Que supuestamente, ojo, que supuestamente operan con independencia del tiempo y del lugar que son adoptadas. Creo que se explica por sí sola, ¿verdad? Pero si uno ve las experiencias de América Latina y de otros países, se va a dar cuenta que, sobre todo después del tema del consenso de Washington, hubo algunos procesos que fueron más o menos impulsados de manera genérica o estandarizada en América Latina. Entonces, esa visión que existía anteriormente, por ejemplo, del Banco Mundial, a nivel de establecer recetas, de establecer un único parámetro para todos y que todos tenían que cumplir tales niveles y tales indicadores, etcétera, ya eso no se cumple, eh, bajo esta premisa, ¿verdad? De que no hay recetas universales. Entonces, hay un gran peligro de andar recetando estas recetas universales, ¿ok? Y adicionalmente, debe tomarse en cuenta que las políticas no son puras en sí mismas, ¿verdad? No son empacadas al vacío, no existen aisladas de un ambiente, tienen una estricta relación con su entorno, con su tiempo y espacio. Y entonces, adicionalmente, para que las políticas puedan ejecutarse, pasan por algo que ya vimos ahora al inicio, y es la institucionalidad pública. Entonces, si las políticas públicas pasan por la institucionalidad, ya ahí hay una serie de filtros y de componentes que, entiéndanme bien la palabra, contaminan la política pública, ¿verdad? Entonces, y ojo que utilizo contaminan no necesariamente como una forma peyorativa, ¿verdad? Sino que lo que hacen es como cuando usted tiene agua embotellada que se supone que está purificada y abre esa botella, ya ahí pierde esa pureza, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba aislada del ambiente, pero en el momento en que usted la abre, deja que haya contacto del entorno con el interior de esa botella. Y pasa lo mismo con las políticas públicas. Usted puede tener teorizaciones muy valiosas, muy importantes, pero en el momento en que usted las pone en práctica, tiene que pasar por la institucionalidad, y al pasar por la institucionalidad se nutre de todos esos componentes de la institucionalidad, buenos y malos, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en claro,
para saber que eso nos puede ayudar en el éxito o en el fracaso de una política pública. ¿Ok? Segundo punto comentado. Vamos con el tercero, que tiene que ver con las características clave de las políticas que pueden ser muy importantes para alcanzar objetivos de desarrollo en su contenido y orientación. Y aquí es importante decir que hay no solo contenidos necesarios en las políticas públicas, sino que además hay una serie de elementos que uno podría decir, la política ideal pasa por aquí, ¿verdad? Debe tener esto como mínimo. Entonces, ¿eso por qué es necesario? Porque la política pública, como una de sus características esenciales, es que tenga credibilidad, ¿ok? Que tenga credibilidad y que además se implemente con eficiencia, ¿ok? Y entonces estas políticas, al tener credibilidad y eficiencia, logran un mayor respaldo de la ciudadanía. Vean que podemos tener políticas públicas, por ejemplo, en materia de infraestructura, muy valiosas, que se manifiestan en obras tangibles que uno ve en las carreteras, ¿verdad? En las vías nacionales, pero que si se pierde la credibilidad, por ejemplo, del proceso ético con el cual fueron llevadas a cabo, pudieron haber sido muy buenas políticas, pero que perdieron credibilidad. ¿Por qué? Porque hubo actos supuestamente indebidos, hubo posibles actos también de corrupción. Entonces, eso le resta credibilidad a esa política en particular. Entonces, algunas características claves es el tema de la estabilidad. ¿Por qué estabilidad? Porque una política debe tener cierto tipo de continuidad en el tiempo, ¿verdad? Eh, Otro tipo de característica se basa más bien en el tema de adaptabilidad, ¿verdad? Que sea fácil de poder sortear los cambios del entorno, los cambios de gobierno, las vicisitudes de la vida y pueda adaptarse. Esa es otra característica. Que sea coherente, ¿verdad? Que cuando se le hablen de una política X, ya sabe por dónde va la línea, ya sabe por dónde va el norte de esa política. No que hoy se hace de una manera y mañana de otra, antojadizamente, sino que hay una coherencia respectiva. Adicionalmente, una coordinación adecuada, es decir, que todos los que participan en la política pública, no solo a nivel ciudadano y demás, sino también a nivel institucional, cumplen con esa coordinación, ¿verdad? Lo que dijimos del tema de la calidad de la implementación es vital, ¿verdad? A nadie le gusta ver cochinadas, a nadie le gusta ver, o dirían ahora, cochinillas, ¿verdad? A nadie le gusta ver ese tipo de cosas, mal hechas o tergiversadas a nivel de políticas públicas. A la gente le gusta ver las obras buenas, bonitas, ¿verdad? Cuando uno escucha, por ejemplo, que las grandes vías que han estado renovándose en el país, según lo que anuncia un especialista del ANAME de la UCR hoy en la mañana en un programa de radio, nos decía que por los estudios que hicieron, la vida útil de esas vías será de unos 5 años en cuanto a la calidad del asfalto. Y que lo deseable para ese tipo de obras es que el asfalto ese pueda tener una durabilidad de 12, 15 y hasta 20 años, de acuerdo a la calidad del material utilizado y a las formas de haberlo colocado y demás. Entonces uno dice, caramba, se hacen inversiones millonarias utilizando calidades mínimas, ¿verdad? Lo cual termina saliéndole más caro al país. ¿Ah? No lo digo yo, lo dice un especialista de la NAME, que es el Laboratorio Nacional de Materiales, ¿verdad? Que hacen estudios de todo este tipo de componentes del asfalto, de las vías nacionales y que además presentan sus informes a la Contraloría de la República y demás. Entonces, aquí no se estaría cumpliendo, según lo que decía la especialista, con el tema
de la calidad, ¿verdad? La calidad también va acompañada de una efectiva aplicación, ¿verdad? No solo de buenos materiales, de materiales de calidad, sino que la aplicación sea efectiva, o sea, que se logre. Nada hacemos con tener los materiales ahí engavetados, ¿verdad? Y empantanados. Los otros elementos vendrían a ser la orientación hacia el interés público, la orientación al interés público y la eficiencia, ¿verdad? Entonces son algunas de las características vitales que deberían estar presentes siempre en toda política pública. ¿Ok? Bueno, pasamos al cuarto elemento que tiene que ver con los efectos de las instituciones políticas sobre los procesos de formulación de políticas públicas y cómo esto solo puede entenderse de manera sistémica. Ya habíamos hablado en el primer punto de los procesos de formulación de política pública. Entonces, esos procesos son muy complejos, tiene muchos actores, tiene muchas cosas que congeniar a nivel de espacios, de horizontes temporales, de tiempo, ¿verdad? Y entonces, al tener esta gran complejidad de actores que participan junto con muchas reglas en el juego, ¿verdad? Ustedes sabrán que para una política pública de cualquier tema, toca diversas leyes. Ya solo con tener participación de dos instituciones públicas en una política pública, ya ahí usted puede encontrar varias leyes, reglamentos que se ven involucrados precisamente porque son parte del marco jurídico de esas instituciones y entonces hay que considerarlas. En el caso de que uno diga, bueno, entonces vamos a hacer una política pública que tenga involucradas a muy pocas instituciones, esto podría generar fracturas, fragmentaciones, descoordinaciones, ¿verdad? Entonces, vean que el tema de estos efectos de las instituciones públicas es vital para los procesos de formulación de políticas públicas. ¿Cómo están configuradas esas instituciones, sus leyes, qué reformas han tenido, qué requisitos tienen cada una, cómo operan en cuanto a sus procesos respectivos, hasta temas de su trayectoria histórica como institución son importantes y son vitales porque eso termina afectando los procesos que acabo de mencionar. Bien, como punto 5, las propuestas de reforma política e institucional basadas en grandes generalizaciones no constituyen una buena estrategia de reforma. Y esto va muy relacionado precisamente con que hay cambios que pueden darse en las reglas, en las políticas o en las instituciones y que eso hay que considerarlo con muchísimo cuidado porque pueden venir a variar configuraciones también de las políticas públicas. Qué sé yo, si nos cambian, digamos, un tema en cambio electoral o en temas constitucionales o en temas de facultades de instituciones, etcétera, viene a ser propuestas de reforma que podrían ser contraproducentes en cuanto a una buena estrategia de reforma como tal. ¿Ok? También para ampliar mejor esta explicación, es importante decir que hay que cumplir en cualquier reforma institucional y demás un requisito muy importante y es saber entender cómo está conformado cada país en su institucionalidad y además en su trayectoria histórica. ¿Por qué? Porque cada país ha construido su historia, cada país tiene una forma de ver el mundo, un estilo al cual está acoplado. No es lo mismo impulsar una reforma de empleo en Costa Rica que una reforma de empleo en Alemania o en Indonesia, ¿ah? O en Filipinas. Son realidades distintas, son
componentes, instituciones, procesos, historias, leyes totalmente distintas. Entonces, eso parece que aún en estas alturas del siglo, que ya vamos por los primeros 20 años de este siglo en el que estamos, eh, debería parecer lógico, pero todavía uno escucha a gente diciendo que es que como, como yo fui tan carga en Indonesia y sé cómo se hacen las cosas, puedo hacerlas aquí en el país, ¿verdad? Entonces, ojo con ese tipo de voces porque terminan queriendo importar recetas que no son iguales de hacerlas en otras latitudes que hacerlas en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso es importante decirlo. Punto 6. Las reformas de política o institucionales que tienen importantes efectos de retroalimentación sobre los procesos de formulación de políticas públicas, eso es lo que está ahí resumido como PFP, deberán tratarse con especial cuidado entendiendo sus ramificaciones potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos sectores probablemente van, cuando les llega el tema de la política pública o su participación en los procesos de formulación de políticas, pueden modificar o alterar, de acuerdo a su naturaleza, las reglas del juego que trae la política pública, ¿verdad? Qué sé yo, no es lo mismo trabajar con un ministerio, sector público centralizado, que con una institución descentralizada o una autónoma o con gobiernos locales, ¿verdad? Que ustedes saben bien, los gobiernos locales siempre reclaman su total y absoluta autonomía y entonces hacerlos parte de una política pública sin que se sientan ofendidos en su autonomía a veces es complicado. Entonces hay que saber manejar ese tipo de cosas. Y entonces hay que ver esto que dice al final, ramificaciones potenciales, es decir, qué efectos, qué posibles consecuencias habrá de procesos de formulación de políticas públicas cuando se involucra a otro tipo de instituciones o reformas institucionales o políticas que pueden al menos herir susceptibilidades de ciertas instituciones. Bien, punto 7 de estas características que les estoy mencionando como deseables en políticas públicas. La capacidad de los actores políticos para cooperar a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y aquí es como una carrera de resistencia, ¿verdad? Eh, no es quién está al inicio, quién llegó después, quién llegó al final, quién se guindó del último vagón. No se trata de eso, se trata de cuáles son los actores políticos que tienen eh, la valentía para estar presentes siempre en el proceso, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y que además aportan siempre calidad a las políticas públicas. Por supuesto que hay algunos que no tienen por qué estar desde el inicio, sino que se suman después, y esos son muy importantes. Pero siempre tiene que haber una serie de actores principales que estén a lo largo de todo el tiempo de la política pública, haciéndose cargo, aportando, ¿verdad? Desgastándose para poder sacar adelante la tarea. Entonces, aquí vemos temas de actores políticos, sectores administrativos, técnicos, grupos de interés, empresariales, grupos organizados, ciudadanos, sociedad civil, etcétera, etcétera, y la capacidad que puedan tener para cooperar entre ellos, que es otra cosa vital, ¿verdad? No solamente se trata de estar, sino de estar bien y estar coordinados, porque algunos están pero estorbando, ¿verdad? Entonces, de esos es a veces mejor tenerlos en otras funciones. Pero sí es muy importante en cuanto a la orientación de los procesos de formulación de políticas públicas, tener claridad cuáles son esos actores que van a estar presentes a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bueno, pasemos al punto 8. Y con respecto al punto 8, vamos a decir que
es más fácil que existan procesos políticos eficaces y mejores políticas públicas si los partidos políticos, ojo, si los partidos políticos están institucionalizados y son programáticos. Ya vamos a explicar qué es eso. Y las legislaturas cuentan con una sólida capacidad para elaborar políticas. Los sistemas judiciales son independientes y la administración pública es fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir partidos políticos institucionalizados y programáticos? Que son partidos políticos que no están inventados al calor del momento, con una bandera efímera, con una bandera que es el sabor del mes, ¿verdad? Sino que forma parte de la institucionalidad, del respeto ciudadano, de la credibilidad en la ciudadanía, que son programáticos, es decir, que tiene un componente ideológico claro, definido, consistente, coherente, y no que hoy estoy con un partido porque me gustó y después estoy con el otro y después me cambio de partido como cambiarme de camisa, y hoy creía en una cosa y mañana creo en otra, hoy apoyo tal cosa y mañana digo que ya no lo apoyo tanto, o viceversa, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con partidos políticos institucionalizados y programáticos. En resumen, que haya seriedad, ¿verdad? Que haya seriedad en la propuesta política de los partidos. Y adicionalmente, un partido político de esta naturaleza es un actor súper relevante en las políticas de largo plazo. Un partido político que sea institucionalizado y programático va a tener participación siempre en la vida política de un país y va a trascender como un partido político de respeto, a considerar como un actor importante. Y no solo eso, la ciudadanía lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque si cumple estas condiciones va a tener credibilidad. Y entonces tal vez no gane siempre las elecciones, pero va a tener siempre algún tipo de representación política por elección de alcaldes o elección de diputados de su color político, etcétera, ¿verdad? Eh, pero tiene que haber esa consistencia de los partidos políticos, que, valga decir, está muy venida menos por parte de todos los partidos políticos, ¿verdad? Y no es menor que los partidos políticos hoy hayan perdido tantísimo respaldo de la ciudadanía porque han perdido institucionalidad y han perdido capacidad programática, ¿verdad? Entonces, algunos no han sabido adaptarse a los cambios, otros han dicho una cosa, después dicen otra. Hoy tienen un candidato que defiende a capa y espada y meses después esa persona está con otro partido. A veces llegan oportunistas a ocupar la silla de ese partido y nunca habían estado en ese partido, ¿verdad? Solo buscan como un vehículo donde montarse para ver qué logran. Entonces, eso termina generando pérdida de credibilidad en la ciudadanía. ¿Ok? Por eso es que también es importante ver con mucho detalle, con mucho cuidado, el tema de las coaliciones, que van a ver ustedes que se van a poner de moda. Entonces, hay que ver más allá de lo que ya se quiso hacer en la elección anterior, ¿verdad? Que terminó siendo totalmente un fraude de coalición. Eh, pero ahora viene otros y ya hay algunos que se dicen, bueno, es que yo soy de una coalición de partidos, ¿verdad? Este, ojo con eso porque no tienen ni una visión institucionalizada y programática todavía menos, porque lastimosamente aquí algunos siguen creyendo que el candidato debe ser un Mesías y un Salvador y no una persona que con su liderazgo logre aglutinar diferentes intereses y logre conjuntar temas institucionales programáticos para darles forma junto con un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo aquel que se muestre como el yo, ¿verdad? Yo hice, yo puedo, yo esto, yo lo otro, y únicamente ensalce su figura personal como el que sabe más, como el que es el que más estudió, como el que hizo tales y tales cosas, ¿verdad? Esa visión
mesiánica, es contraria a una visión de un partido político institucionalizado y programático. Por eso es que les digo, con toda franqueza, que es de lo que más carece nuestra democracia en este momento, de partidos políticos institucionalizados y programáticos. ¿Verdad? Creerse el Salvador, eso tenemos miles de años de gente que se ha creído salvadores, ¿verdad? Y Mesías, para los que somos creyentes en Dios, Mesías solo ha habido uno, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay gente que se pinta como el salvador del mundo, ¿verdad? O del país en este caso, y que ellos nada más piden que los sigan porque ellos van a ser los salvadores de todo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de discursos que también hay gente que se los cree, ¿verdad? Y una buena cantidad. Eso con respecto a partidos políticos. Con respecto a legislaturas sólidas y capaces, que no deja de tener un vínculo estrecho con lo anterior de partidos políticos, ¿verdad? Porque las legislaturas, a final de cuentas, deben tener un papel importantísimo en el tema legislativo, ¿verdad? En legislativo. Y además, ustedes saben que la única manera para que puedan ocuparse los puestos legislativos, entiéndase los diputados, es a través de partidos políticos. Y si tenemos partidos políticos que no son institucionalizados ni programáticos, sino que están hechos al calor del momento, con el sabor del mes, y algunos respondiendo solo a ciertos grupos de interés económicos, políticos o religiosos, eh, entonces eso va a incidir directamente en la calidad con la cual se va a elaborar políticas públicas desde el punto de vista de las legislaturas. ¿Me explico? Entonces, también es un llamado de atención enorme para que nosotros como ciudadanos que ejercemos los votos, no solo pensemos muy bien a quién le damos el voto para la presidencia, para quien preside el Poder Ejecutivo, sino también para aquellos que van a ser los actores de las legislaturas. Si nos quejamos de las asambleas legislativas que tenemos, de los diputados que tenemos, ya todos que están en edad de votar, pues piensen mejor el voto del 2022, ¿verdad? Porque ustedes ya ahora, no solo como ciudadanos, sino como estudiantes universitarios, como administradores públicos y como estudiantes de políticas públicas, que les estoy hablando de esto y ya no se pueden dar por no saber estos temas que hemos estado compartiendo, pues entonces ustedes tienen que incidir directamente en la legislatura, es decir, en los que deben ser los mejores en la ejecución de ese papel desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Lo del Poder Judicial Independiente, miren, esto, vean que les dije que es como los 10 mandamientos extraídos de esta lectura del 2006. Estamos en el 2021, o sea, esto se escribió hace 15 años. Y solo este punto, el 8, vean, tiene una vigencia absolutamente actual, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un poder judicial independiente, y vean todo el cuestionamiento que se ha dado al poder judicial en los últimos años, eh, no solo por el papel, por ejemplo, de la Sala Constitucional, sino también de la Corte Suprema de Justicia, y ojo, que considero que hay magistrados absolutamente coherentes, intachables y de mucho respeto. Pero claramente ha habido actuaciones del Poder Judicial que uno dice, caramba, ¿por qué aquí decidieron una cosa? ¿Por qué aquí otra? Actuaciones de jueces que uno dice, pero ¿cómo es eso, verdad? Esta persona hizo supuestamente esto y lo sueltan de esta manera, ¿verdad? O cómo es posible de que haya un cuestionamiento tan fuerte para algunas autoridades del Poder Judicial por conflictos de intereses, porque ellos o sus parejas
están involucrados y tienen conflictos o posibles conflictos de intereses respecto a ciertos temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que le resta credibilidad a la independencia del Poder Judicial como un poder que debe ser independiente y garantizar eh, la certidumbre jurídica, ¿verdad? Que se respetan los derechos, que hay absoluta transparencia y objetividad en las decisiones judiciales. Entonces, eso es muy preocupante, ¿verdad? Ya cuando yo por ahí publiqué un comentario de que, bueno, voy a terminar esto y lo voy a decir. El otro punto de este elemento 8 es una administración pública bien desarrollada, ¿verdad? Fuerte, desarrollada, que sea competente técnicamente, que tenga la mejor gente trabajando, que esté bien pagada, que tenga buena formación, que tenga buena experiencia, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, que pueda generar credibilidad también, estabilidad, coherencia, porque vean, si hay algo que garantiza la coherencia de una política pública es precisamente la virtuosa administración pública que debe darle coherencia y permanencia en el tiempo a los procesos de las políticas. Eh, y las políticas deben de alguna manera ser apropiadas por la administración pública para que no queden al antojo, a la decisión arbitraria de un jefe, de un presidente, de un ministro, sino que las políticas de largo plazo deberían tener una permanencia, una estabilidad, una coherencia para que la gente sepa con qué está trabajando. Y ahora sí, les voy a decir que, bueno, hace unos días estuve, a veces publico cosas, ¿verdad? En Twitter o por ahí, eh, y mencionaba el tema de que cuando hay una crisis que ya afecta a todos los poderes de la República, ¿verdad? Obviamente estaba hablando de todo este tema de la cochinilla, donde está cuestionado personas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿verdad? Y hasta de la Contraloría, que es un elemento de la Asamblea Legislativa. Cuando hay un cuestionamiento a este nivel, ¿verdad? Y además del sector privado también, de empresas muy fuertes, muy grandes, cuando estamos ante un cuestionamiento de este tipo, de todos los poderes y de muchos actores sociales, no estamos ni más ni menos que ante una crisis de Estado. Y yo mantengo eso. Para mí estamos en una crisis de Estado donde se ha perdido la credibilidad en la administración pública, en sus instituciones, en sus actores, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y eso, a final de cuentas, empieza a producir crisis de Estado. Y cuando hay crisis de Estado, ¿verdad? Estamos en el peor escenario de lo que puede ocurrir. Y no solamente eso, sino que sucede a finales de un periodo presidencial, lo cual implica que estamos a las puertas de elecciones, ¿verdad? Ya estamos en julio, como les decía al inicio de la clase, estamos en julio y en 7, 8 meses vamos a estar eligiendo a un nuevo presidente o a una nueva presidenta. Parece que al menos va a haber 2 candidatas. Entonces, vean ustedes que estando a las puertas de elecciones y con esta crisis que yo llamo ya de Estado, eh, no es menor la preocupación que debemos tener de saber elegir muy bien la figura de la presidencia y además la figura de los que van a ser partícipes y actores esenciales de las legislaturas, entiéndase, los diputados. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto al punto 8. Bien, en cuanto al punto 9,
la mayoría de esas bondades institucionales, es decir, cuando hay credibilidad en lo institucional, cuando hay respeto a la institucionalidad, a las instituciones que existen, etcétera, etcétera, eso no es de la noche a la mañana. Eso no lo logra una persona, no lo logra un presidente, no lo logra un gobierno. Eso se requieren muchos años para poder lograrlo. Y entonces, para poder hacer esa credibilidad hacia las instituciones, ocupamos lo que decíamos al inicio, mejores leyes, más eficiencia, eliminar temas de corrupción, ¿verdad? Que el funcionamiento sea palpable para los ciudadanos de ese buen gobierno, de la generación de valor público, etcétera, etcétera, y donde uno vea actuaciones del Poder Judicial independientes, serias, ¿verdad? Eficaces, donde vea una Asamblea Legislativa también coherente, ¿verdad? Con menos canjes de favores y de votos y más pensando en políticas públicas de largo plazo. Punto 10, el liderazgo, ¿verdad? Si es funcional, puede ser una fuerza vital para el desarrollo institucional. Entonces, vean que en ningún momento hemos desmeritado aquí el tema del liderazgo, todo lo contrario, pero el liderazgo bien entendido, ¿verdad? No el mesianismo fanático, que se presenta como la reencarnación de no sé qué figura divina que viene a resolver todos los problemas, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Lo que ocupamos es un liderazgo que logre lo que dijimos, que logre tener una visión institucional coherente, eficaz, coordinada, que además logre generar en los partidos políticos ese liderazgo programático, ¿verdad? De coherencia y demás. Y cuando hablo de liderazgo, vean que no hablo de un líder. No, cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de diversas personas, de diversos grupos. Por supuesto que algunos van a tener que ser la cara visible, pero no están solos, no pueden trabajar solos. Estamos hablando de equipos de personas eh, para que puedan generar el desarrollo de políticas e instituciones que respondan a las demandas de la sociedad. Pero ojo que aquí está planteado en positivo, ¿verdad? Un liderazgo si es funcional. Bueno, pues hablemos de lo que es un liderazgo que no es funcional. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues un liderazgo disfuncional genera todos los efectos adversos a lo bueno que hemos comentado hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar acumulación de poder, arbitrariedades, ineficiencias, corrupciones, debilitamiento institucional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, es vital este tipo de elementos para poder avanzar y tener claridad en cuanto a un buen liderazgo sanamente entendido. ¿Ok? Bueno, quisiera ver si hay alguna duda hasta el momento de estos 10 elementos que hemos comentado. Ok, bueno, parece que no hay dudas. Entonces, ya acabamos con este tema del librito del 2006 que les decía que espero que les haya parecido tan interesante como me pareció a mí, por eso los quería traer para complementar lo de hoy. Eh, y adicionalmente, vamos a entrarle al tema de la formulación de políticas en la OCDE. En primer lugar, vamos a decir que para América Latina ellos han planteado diversos desafíos. El tema de la capacidad técnica, y esto, miren que es muy relevante. Tal vez uno no lo sienta tanto en Costa Rica, aunque hay muchos problemas de este tipo, pero vieran los grandes problemas de deficiencias técnicas que existe en la institucionalidad de ciertos países.
personas que no cuentan con la formación, ni la experiencia, ni las actitudes para poder desempeñar adecuadamente temas de políticas públicas, o mucho menos de evaluarlas, ¿verdad? Otro desafío, la impugnabilidad, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir en cuanto a eso? Que una política pública puede tener errores, puede tener deficiencias, puede tener problemas y puede afectar a la ciudadanía. Pero entonces tiene que haber mecanismos para impugnar los efectos de esas políticas públicas si están afectando a alguien, ¿verdad? Esto es muy relevante. Yo aquí hablo de 5 desafíos, hay uno que veo, solo se mencionaron 4, pero el otro, que no está escrito, para que lo apunten por ahí, tiene que ver con la poca coordinación entre los diferentes sectores que participan de la política. ¿Okay? La poca coordinación que existe entre los sectores que participan de la política pública. Ese es un tercer elemento. Otro elemento, que no hay una conexión entre la formulación y la implementación. Y eso es un gravísimo problema en lo que hemos llamado el proceso de formulación de las políticas públicas. Entonces, lo formulado dice una cosa y la implementación dice otra cosa. Puede pasar que la formulación esté muy bien, que esté muy adecuada y la implementación sea un completo desastre, ¿verdad? Pero también lo contrario sucede. A veces se implementan mejor las cosas de lo que estaba formulado, lo cual no quiere decir que sea el mal menor, ¿verdad? Eso también tiene problemas y puede tener desperdicios y puede generar ineficiencias y costos innecesarios. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que haya una armonía completa entre el tema de formulación y de implementación. Y el último punto tiene que ver con que la política es componente fundamental de las políticas públicas, ¿ok? Eh, pero sí es importante decir que hay que considerar que hay, vean la última frase, se observa una mayor distancia entre las propuestas de diferentes partidos políticos en países de América Latina en comparación con la OCDE. Es decir, no podemos dejar por fuera a los partidos políticos con capacidad programática y que tengan esa visión institucional que hablábamos antes, ¿verdad? Pero efectivamente tenemos políticas públicas donde deben participar los partidos políticos serios de verdad para poder echar a andar esas políticas públicas. Lo político es un componente fundamental de las políticas públicas, ¿verdad? Y eso también ha estado en diferentes elementos. Hay una lectura por ahí que se llama La política sí importa, ¿verdad? Si tienen oportunidad de revisarlo. Porque efectivamente, de los casos exitosos de política pública en el mundo, uno encuentra que hay una participación fuerte, permanente, de partidos políticos serios en ese proceso de formulación de políticas públicas. Ok. Muy bien. Entonces, viendo este tema, recuerdan que al inicio hablábamos de que se hablaba al inicio más bien de ver un tema solamente de rentabilidad, de eficacia y demás. Bueno, en este caso, lo que hay es un paso hacia una visión más de valor público, es decir, buscar un proceso de formulación de políticas que sea más sólido, ¿verdad? Y además hay que resolver ese equilibrio que está también ahí mencionado entre lo político y lo técnico, ¿verdad? Y a veces uno encuentra en las diferentes decisiones del aparato público que algunos quieren hacer políticas públicas muy desde lo político, pero no desde lo técnico. O al revés, si quiere hacer políticas solo desde lo técnico sin tomar en cuenta lo político, ¿verdad? Entonces hay que buscar ese equilibrio, o el justo medio que decían, ¿verdad? Que en temas de política y de políticas públicas, el equilibrio o el justo medio no es la mitad, ¿verdad?
es donde se logre estabilizar la balanza de manera que se logre el arte de lo posible, ¿verdad? Entonces, ese es al equilibrio que me refiero. Y para eso, pues obviamente hay que hacer temas de monitoreo, de divulgación de información, de financiamiento adecuado, de evaluaciones objetivas, etcétera, 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 para poder generar elementos de valor público. Y sobre estos temas también hay diferentes elementos que es importante tomar en cuenta, como por ejemplo, que aquí lo voy a anotar, a resaltar, el tema de informar a la población. Eso es vital, informar a la población de las políticas, ¿verdad? En todos los niveles, ¿verdad? Los costos, beneficios, eso es importantísimo también hacerlo. Adicionalmente, ver cómo se van a optimizar los recursos y además cuáles son las percepciones de cliente ciudadano, ¿verdad? Recordemos que algunos dicen, bueno, vamos a tener un enfoque de cliente. Ojo que no estamos hablando con cualquier cliente, estamos hablando con un ciudadano, ¿verdad? Que deposita el ejercicio del poder y la representatividad en otras personas por medio del voto. Entonces no estamos hablando de un cliente cualquiera, estamos hablando de un ciudadano, ¿verdad? El tema de la medición por resultados o de la gestión por resultados, que es vital también, ¿ok? El papel de las oficinas presidenciales, y esto por el concepto que tiene la OSD del centro de gobierno, es decir, como esa unidad de mando que logra articular, coordinar para que desde el Ejecutivo se logren hacer las cosas. Entonces, aquí el papel de ese gabinete, de ese centro de gobierno, es vital para poder hacer y colaborar con ese equilibrio que les digo entre lo técnico y lo político. El conocimiento técnico de las instituciones es fundamental y es algo que en este momento está absolutamente descuidado. Yo sé que en el pasado ha habido abusos de gente en la cual se mandó a capacitar, que no se le pidió servicio después para que retribuya el conocimiento que obtuvo, ¿verdad? Pero en este momento, lo primero que se ha recortado en todas las instituciones tiene que ver con capacitaciones y con formaciones. Es decir, ha habido una decisión explícita, voluntaria, de renuncia a la formación y la capacitación. Entonces, ¿cómo vamos a solventar eso? ¿Verdad? Porque a final de cuentas, el mundo sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando, las corrientes de las buenas prácticas siguen avanzando, hay nuevas cosas en el mundo que están pasando, pero no tenemos a la gente en las instituciones preocupando por capacitarse más, ¿verdad? Entonces, ahora que hay un montón de gente en teletrabajo, en lugar no digo que todos, ¿verdad? Algunos que en lugar de estar haciendo, ¿qué hacen? Deberíamos de buscarle en las instituciones cápsulas o algunos módulos para poder resolver estas brechas de conocimiento en áreas fundamentales para la institución, ¿verdad? Convenios con universidades o algún otro tipo de cosas. Pero bueno, yo les puedo decir con conocimiento de causa que esto es de lo que más he recortado en este momento y que además es en lo que menos está pensando las personas, ¿verdad? Estamos en un impasse y esto está generando una brecha importantísima en cuanto a adquirir conocimiento de cara a las nuevas visiones que hay en el mundo en el tema de políticas públicas, ¿verdad? Y bueno, presupuesto por resultados, que es algo que ya se ha venido trabajando, que bueno, Mideplan ha hecho cosas al respecto, Hacienda también, pero como les digo, en este momento estamos en una brecha porque por la pandemia se han frenado muchos procesos que se estaban haciendo en el día a día y en presencialidad y demás, y que no se han sabido adaptar, por lo menos esa es mi percepción, no se han sabido adaptar estos avances al tema de hacerlos en una virtualidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ok, lo otro es estos procesos presupuestarios en las instituciones, por lo general han sido de inercia, ¿verdad? Es decir,
lo que hace es que al año siguiente se aumentan, entonces ahí no tenemos capacidad de generar políticas públicas de verdad. Eso tiene que ir de la mano de políticas públicas y del proceso de formulación. Adicionalmente, capacidad de monitoreo y de evaluación que hay que implementar y que hay que mejorar. Procesos de creación de nuevas políticas. Y esto que es muy importante, que está por acá, que lo quiero resaltar, el tema de los parlamentos o de la Asamblea Legislativa, en el caso nuestro, que tiene que ver en mucho, ¿verdad? Con temas, por ejemplo, de Estado abierto, ¿verdad? Y de generar capacidad técnica, transparencia y ciudadanos, ¿verdad? Eso es fundamental de cara a todo lo que está sucediendo en el ambiente actual, de fortalecer esta capacidad técnica, transparencia, ciudadanos es vital y es importantísimo. El tema de los parlamentos, se había avanzado mucho en temas de parlamento abierto, yo siento que ahora estamos estancados de nuevo, y bueno, es una tarea pendiente. Lo otro tiene que ver con indicadores, que siempre es algo que está en constante mejoramiento, evolución, pero que hay que implementarlo en las instituciones y hay que capacitar a la gente para que lo haga, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea también pendiente. La evaluación de los programas, también, de nuevo, un elemento que es fundamental para poder mejorar las políticas públicas que tenemos en el país. ¿Okay? Bueno, y esto, bueno, ya esto lo hemos comentado. Hay algunos elementos que no voy a entrar en esto, pero digamos en algunos ejemplos de lo que podemos encontrar en temas de priorización de la relación calidad-presupuesto, ¿verdad? Vamos a mencionar tal vez este que está por acá, el 11, el desafío de la administración del gobierno central, entiéndase presidencia, planificación, hacienda, de no imponer un límite a la innovación y reducir confusión de unidades autónomas donde existan y otras agencias. Profe, disculpe. Si no se le escucha, profe, se le cerró el micrófono. Ahí, creo que ahí ya. Sí, ahora Sí, sí. profe, ahora Ok. sí. Sí, ahora sí, profe. Creo que ¿desde dónde no me oyen? Porque si no me tengo que volver al inicio. ¿Qué Hace pasa? Apenas como... cuando empezó a explicar el punto 11, más o menos ahí. Ok, perfecto. No, en realidad del 11 pasé a esta frase, que lo que dice ustedes la pueden leer, ¿verdad? Pero importante mencionar que en América Latina hay una enorme variedad de arreglos institucionales, capacidad técnica y desarrollos en el área política, si gestión por resultados, y que las recomendaciones del estudio están formuladas en un sentido tan amplio que podrían adaptarse en mayor o menor grado a la mayoría de los países de la región. Es decir, lo que el estudio que ustedes ven de la OCDE podría adaptarse casi a cualquier país, pero dejando claro que hay diferentes modelos institucionales en todos los países, con capacidades técnicas diferentes, ¿verdad? Y avances diferentes y presupuestos diferentes. Entonces, sí es fundamental que se logre adaptar a la realidad de cada país. ¿Ok? Además, el informe también, y quiero resaltar solo algunas frases de lo que está aquí señalado. Por ejemplo, esto que está acá, de la práctica de la formulación de los países, de las políticas de la OCDE, ideas de América Latina, ¿verdad? En este caso, estos países fueron los que se estudiaron para ese informe, que no son cualquier país, ¿verdad? Canadá, Francia, Nueva Zelanda, España, Reino Unido, Estados Unidos, que han avanzado muchísimo en estos temas en la OCDE, y de América Latina, México y Chile, que también
ya pertenecían antes que Costa Rica a la OCDE y que, de los cuales nos hemos nutrido, ¿verdad? O sea, Costa Rica tuvo conversaciones en diferentes aspectos con Chile y con México, sobre todo también. De hecho, ha habido expertos de México que vinieron, que ayudaron a implementar cosas, que dieron recomendaciones, porque es fundamental este proceso de comparación entre países para que nos ayuden a entender. Inclusive el tema, la barrera del lenguaje, se hace más fácil cuando otros amigos latinoamericanos son los que explican, ¿verdad? Y no es lo mismo cuando viene alguien, qué sé yo, de Dinamarca, que más que el tema de idioma, ¿verdad? Porque digamos que inglés se pueden conversar, pero hay cosas culturales que se manifiestan en el lenguaje, en los gestos, en la interacción, en la comunicación verbal y no verbal, que ayuda a entender mejor las cosas o puede ayudar también a entorpecer la explicación. Entonces, siempre es importante digamos, tener a personas, a países amigos de la región que con su experiencia nos ayudan a entender mejor ciertas políticas. Bueno, lo otro son algunas frases que se extraen de la lectura. Ustedes ahí los pueden, no voy a andar mucho en ese tema. Vamos a ver por acá. Okay. También en este otro elemento son algunas frases que también destaco. Se las dejo ahí como frases que me interesa que las lean, que las piensen. Son como para extraer lecciones de lo que está en la lectura. Me parece que están claras, por lo tanto no es que las tenga que explicar, sino que se las pongo ahí para que los puedan repensar y reflexionar. La presentación va a estar subida para que ustedes la puedan también acceder. Ok. Y quiero llegar aquí a este tema de las 6 ideas que van a resumir el tema de los elementos comunes de experiencias de países de la OCDE y en cuanto a los desafíos de América Latina. Autoridad política y conocimiento técnico en el centro de gobierno, eso es fundamental. La autoridad política entendida como el involucramiento de los líderes políticos en el proceso de formulación de políticas públicas, ¿verdad? Que el centro de gobierno, que aquí también se trató de implementar, sobre todo en el gobierno anterior, a nivel de Ministerio de Presidencia, Ministerio de Planificación, de Hacienda, etcétera, debe tener conocimiento técnico de lo que está haciendo, ¿verdad? No es poner ahí a cualquier persona y ver cómo se la juega, ¿verdad? No. O sea, ocupamos gente que conozca el tema, ¿verdad? Que conozca de lo que es la formulación, la hechura, el diseño de las políticas públicas. Un sistema organizativo que tiene que existir con todo el apoyo logístico, administrativo, etcétera, para el tema de la formulación. Un enfoque de gerencia pública que brinde asesoría sobre las políticas, ¿verdad? Y que logre la coordinación adecuada entre lo que son entre lo que es la formulación y lo que es la implementación. Entonces, eso es de vital importancia. La fuerte capacidad de los ministerios sectoriales, que ustedes saben bien que en Costa Rica hay ciertos ministerios que tienen mayor peso que otros. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una incidencia directa en las políticas públicas o son muy grandes, ¿verdad? Aunque los que estén de jerarcas no sean muy buenos, por ser un ministerio de peso, de importancia, pues siempre hay que escuchar qué pasa en ese ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el MEP, ¿verdad? De que en este momento ustedes ven que en general casi no escuchamos noticias de ministerios, ¿verdad? Casi que solo se oye de lo del Ministerio de Salud y los demás como que han agachado la cabeza, como escondiéndose, como quien dice, sorteando las olas y nadadito de perro, esperando llegar a la orilla de mayo del otro año y chao, chao, ¿verdad? Eso parece desde fuera,
por lo menos en mi visión. No es donde uno diga, no, mire, aquí están los ministerios fuertes dando de qué hablar, diciendo esto, lo otro, ¿verdad? No, nota uno como no levante mucho la cabeza para que no le den y lléveselo suavecito de aquí hasta el final, ¿verdad? Es como sobreviva acalladito de aquí hasta el final, ¿verdad? No se asome mucho, no haga ruido. Y eso sucede, ¿verdad? Eso pasa. En cuanto a esto también, la capacidad de la legislatura, ¿verdad? Vean que si uno se pone a ver el tema de las legislaturas, el papel de la Asamblea Legislativa, de ahora se volvieron a activar con el tema de la cochinilla, y en eso se van a llevar el resto del año seguramente, pero no ve usted que estén cerrando procesos de importantes a nivel de política pública y demás. Quizás lo más relevante es el tema del empréstito con el FMI, que ya se aprobó en primer debate, pero se supone que urgía, ¿verdad? Yo siento que dicho empréstito pues se está aprobando, digamos, con falta de rigurosidad técnica y a veces como quien dice, puede salir más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Entonces, espero equivocarme, ¿verdad? Pero a la vuelta de 3 años va a haber que empezar a hacerle frente a este crédito. Y mi pregunta es si estamos generando las condiciones adecuadas para poder tener en el país mejores fuentes de ingresos estables y demás precisamente cuando esta plata del préstamo se acabe y tengamos ya que vivir sin el préstamo, ¿verdad? Entonces, esa es mi gran incógnita, mi gran duda. Y lo otro, en cuanto a canales alternativos de asesoría sobre políticas, que siempre es importante tener en toda institución, en todo gobierno. ¿Por qué? Porque en el actuar, en el vivir diario, se tienden las instituciones a enfrascar, ¿verdad? A aislar. Y termina escuchándose uno solo entre los que piensan igual que uno. Y a veces hay que ventilar y abrir para poder entender mejor lo que se está proponiendo y escuchar otras voces que no sean las mismas, ¿verdad? Para escuchar y refrescar, digamos, nuevas visiones. Entonces, eso en el proceso de formulación se vuelve fundamental. Para ir cerrando con este cuadrito que ustedes ven acá, que lo que hace es ver el centro de gobierno, las políticas públicas, ¿verdad? Y los principales instrumentos típicos de política. Entonces, si tenemos por acá el ciclo de vamos a ponerlo con un resaltador para que podamos verlo mejor. Si vemos acá el ciclo de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en la etapa de formulación y la etapa de administración de programas, y pasando por todas las etapas que ya ustedes han visto, ¿verdad? Identificación de problemas, análisis, diseños, decisiones de política, consulta, coordinación, evaluación, decisión, formulación de programas, implementación, ejecución, monitoreo, evaluación, ¿verdad? Acciones correctivas. Entonces, todo esto de por acá, tenemos la parte del ciclo de políticas públicas. Algunos nombres son propios de esta lectura, de esta nomenclatura. Eso puede variar según los autores, pero en términos generales hablemos del ciclo de las políticas públicas que está por acá. Y por acá tenemos, por otro lado, el conjunto de instrumentos que evalúan y coordinan las políticas y la implementación dentro del gobierno. Y ahí tenemos el tema de los políticos, que están en el centro de gobierno, los técnicos, que también deben tener una participación en el centro de gobierno, los presupuestarios también, y en los ministerios, los técnicos, propiamente en los ministerios, ¿no? Entonces, a nivel de centro gobierno, participación política, participación técnica, presupuestaria, y que eso viene a ser implementado además en los elementos técnicos de los ministerios. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, en la parte de políticos en el centro de gobierno, de acuerdo al ciclo respectivo, ¿verdad? Cómo participan cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces aquí usted ve propuestas del Ejecutivo, propuestas de la legislatura, deliberaciones,
en gabinete, parlamentos, consultas públicas. Acá, en esta otra etapa del ciclo de políticas, sistemas de información de gestión política, alertas tempranas, ¿verdad? Y aquí, digamos, la participación de los otros, ¿verdad? Según sea el ciclo en el que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, este cuadrito nos ayuda a entender mucho estos procesos. A nivel presupuestario, obviamente, pues en esta parte no hay tanta participación, sino que se ve más cuando ya empiezan a tomarse decisiones políticas, ¿verdad? Entonces acá, decisiones políticas, ¿verdad? Aquí está, que tiene relación con esto de aquí. Entonces, ¿cuáles son el ciclo? Las decisiones presupuestarias, la valoración de programas, las revisiones de gastos. ¿Por qué? Porque ya esto se ocupa para tomar decisiones precisamente. Monitorear el desempeño, optimización de recursos, sistemas de evaluación de desempeño, etcétera. Y el papel de los técnicos de los ministerios que se manifiesta en esto que está por acá. Ahí ustedes lo pueden ver con detalle, ¿verdad? Entonces, el cuadrito ayuda como a entender muchísimo de la actuación de los principales actores dentro de un centro de gobierno y de la formulación de políticas públicas. ¿Ok? Bueno, chicos, pues hasta acá es el tema de la presentación. Quisiera saber si hay algunas dudas o preguntas o comentarios de la realidad nacional y demás para aprovecharlos en este contexto. Quedo atento. O alguna reacción a lo que he dicho, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Algo para saber que están todavía por ahí vivos. No, profe, muy claro todo. Sí, profe, y por mi parte también el último cuadro que nos acaba de enseñar, el rojo, el grande, es una gran ayuda porque ahí como que resume muchas cosas. Entonces es como un buen cuadro para estudio también, para nosotros. De acuerdo. Bueno, pues si no hay mayores dudas, quedaríamos... Profe, Ajá, ¿a Rachel? Es que esta es otra pregunta relacionada al portafolio. Para lo de la última actividad que nos dejaron, ¿verdad? Que no es necesario que sea muy extensa, es que yo no sé, yo la veía como fácil, entonces no sabía qué hacer. Sí, le entiendo. No, lo importante es que quede la evidencia de que usted la hizo en el portafolio, ¿verdad? Usted escoge el tipo de evidencia con que muestra que hizo eso, ¿verdad? Y verdad que uno le puede agregar lo que uno quiera, digamos. Correcto. El Ah, portafolio es bueno. muy autónomo, ¿verdad? Es muy propio de ustedes. El criterio de lo que yo voy a ver ahí es, bueno, algo que me evidencie que sí hicieron esa actividad que estaba prevista, ¿verdad? Eso es lo que yo ocuparía eh, verificar. Gracias. Muy bien. Josué, usted tiene la mano levantada y Yolansi también. Profe, bueno, no, lo mira de que todo muy claro y que, bueno, concuerdo con usted en todo lo que dijo. La verdad es que sí tiene mucha razón y eso de la crisis del Estado, pues es casi que evidente. Y bueno, la duda era que este video usted lo va a subir a YouTube, ¿verdad o no? Correcto, José. Ahí va a estar subido también. Ah, ok, bueno, gracias. Y nada más un comentario de lo que usted dijo, pues que dicha que para usted también es evidente lo de la crisis del Estado. Lastimosamente era que no es tan evidente para otros actores que son muy importantes, pero parece que no lo tienen claro. Yolansi. Sí, profe, era una consulta. ¿Cuándo nos entrega la retroalimentación del primer avance que hicimos? Bueno, ese lo tengo prácticamente listo. Yo esperaría, si no está hoy, estaría para mañana. Ah, ok, perfecto. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Profe, a mí me gustaría hacerle tal vez como una duda al punto, creo que era el punto 11 que mencionaba sobre lo de los partidos que tienen que estar ya institucionalizados y cosas demás. Y ahí era cuando usted hacía referencia a lo del caso de corrupción y que se habían involucrados actores públicos y privados y la crisis del Estado. Entonces, ¿En cuál punto me dice Daniel? creo que era a ver, a ver. El que usted hablaba de los partidos.
Ok, vamos a Ok, ver. no, creo que era el 11. No sé si me Es que equivoco. estos eran 10, Ah, ok, eso será. pero en el 8 hablamos mucho del tema Ah, sí, de en los el 8. partidos. Sí. Que usted también hablaba de que, de que no podían, de que realmente no valían la pena los partidos que salían al calor del momento y demás. Entonces, pero como podemos ver y a como podemos notar alrededor de los años que lleva el país, di, estos partidos tradicionales realmente siempre han venido presentando lo mismo. Siempre ha venido presentando lo mismo y no hay como una cara nueva o algo nuevo que usted también nos dice que hay que ejercer el voto para ver algo nuevo, para reformar esto y prevenir esta crisis o levantarnos de esta crisis. Entonces, ¿qué cree usted o qué opina usted al respecto o sea, de que se necesitan partidos, bueno, partidos políticos que estén institucionalizados, pero podemos seguir confiando en estos mismos partidos políticos que han venido a lo largo de los años presentando lo que nos han venido presentando, que en su mayoría de los casos siempre nos han dejado un vacío en algún aspecto negativo? O sea, tienen sus cosas buenas, como claro, o sea, siempre yo no creo que los partidos vayan a hacer mal y lo demás, pero y siempre van dejando un aspecto negativo. Entonces, ¿siente usted que la solución está en estos mismos partidos tradicionales o siente usted que sí es necesario un lavado de cara también con los partidos? Ok, le entiendo la pregunta y es muy valiosa, Daniel. Eh, Vamos a ver, hay algo que yo dije también y es que en este momento no existe ningún partido al cual yo diga está haciendo honor a su institucionalidad, o sea, a participar de la institucionalidad pública como debería ser, Yo ni creo, tampoco a nivel programático. Lo yo escucho. creo que, yo creo que realmente todos los ciudadanos costarricenses se sienten de la misma manera que usted. O sea, creo que ningún ciudadano tiene la confianza plena en un partido político actual. Entonces, ¿qué necesita el país para reformar esto? Porque yo siento que es tal vez un caso de país entonces no sé. Sí. Bueno, mire, se ocupan varias cosas y no es fácil. Se lo digo porque he estado de cerca de varios partidos políticos por amigos que tengo, porque a veces me han invitado inclusive a darles algún tipo de charla y demás. En algún momento estuve participando también, eh, pero esa ha sido mi crítica y se los he dicho, ¿verdad? No es que lo digo aquí nada más. Eh, pero, por ejemplo, saber participar de la institucionalidad pública implica, implica que un partido tenga escogencia de diputados acorde a lo que necesita la ciudadanía. Y la ciudadanía necesita conocer a sus representantes. Eso es lo primero. Pero hoy donde usted va a votar por listas cerradas, ya ahí empezamos mal, ¿verdad? Todo el mundo se mete con que si las elecciones de este partido deben ser abiertas o no son abiertas, pero hay otros partidos que los escoge el que va a ser el candidato porque es el dueño y ya está. Eh, entonces, nos falta varias cosas. Desde el punto de vista ciudadano, nos falta visión democrática para poder exigir de acuerdo a lo que necesitamos nosotros como ciudadanos. Desde el punto de vista de partidos políticos, los grandes ideólogos que tenían los partidos políticos o ya se pensionaron o ya se murieron. Entonces, tenemos muy pocos ideólogos que existían y han existido siempre en todos los partidos políticos respetables. Hoy no tenemos ideólogos, tenemos políticos, pero no tenemos ideólogos que le den fundamento a sus contenidos teóricos, ideológicos, programáticos. Eso no lo tenemos. Los congresos programáticos de los diferentes partidos políticos se han convertido en modificar estatutos para ver si puede participar fulanito o fulanita y en si aprobamos el que aceptamos la diversidad o no, ¿verdad? Pero no en una propuesta ideológica de largo plazo. Entonces, nuestra debilidad de los partidos está por ahí. No tenemos ideólogos, no tenemos apertura y transparencia total a que los ciudadanos escojan a sus candidatos a diputados, a sus representantes, y tenemos siempre una visión de quién es el dueño, ¿verdad? Y entonces
si yo soy el que voy de candidato, sí, pero si no, no, ¿verdad? Como pasó en uno de esos partidos que se están medio armando en estos días, algunos reciclados y otros chiquitillos que se están sumando, donde el que está de candidato a la presidencia, si no escogen al que él quiere para que vaya en la lista de diputados, pues entonces no hay coalición, ¿verdad? Entonces, mientras estemos con ese tipo de decisiones, unilaterales, sin un fundamento de ciudadanía, de transparencia, de democracia, de apertura, de escuchar, no vamos a limpiar lo que se ocupa limpiar. Y los partidos tradicionales, usted ya lo dijo, han dejado de tener su razón de ser y las oportunidades que han tenido para renovarse las han desperdiciado, pero mil veces, ¿verdad? Porque han tenido la capacidad para hacerlo, pero no quieren renunciar a eso porque hay grupos de poder internamente que tendrían que ceder esos espacios o por lo menos someterlos al escrutinio público para volver a repensar ese partido o esos partidos. Y eso nadie lo quiere hacer porque lo entienden como ceder poder. José Manuel. Sí, bueno, yo solo quería hacer un comentario pequeño con lo que es el compañero, que bueno, sí, tal vez las personas no están simpatizando o perdieron la credibilidad de los partidos, pero no solo de los partidos, en general de todo el Estado, pienso yo, como usted decía ahora, más temprano, que de hecho, bueno, yo llevo el seminario de Realidad Nacional y sobre el patrimonio cultural del país, y ahí lo que vemos es que el patrimonio cultural de este país es el Estado Social de Derecho que nos caracteriza. Y que justamente una de las críticas que hemos hecho es eso, que estamos enfrentando una crisis del modelo del Estado, como usted lo está diciendo ahora. Y pues sí, que qué mal que tal vez nosotros sí lo comprendemos y lo vemos, pero las personas allá más altas que sí pueden tal vez hacer algo por mejorarlo y no lo ven o no sé, no intentan arreglarlo. Entonces, por ahí va. Sí, coincido con usted, José Manuel, directamente. Y ahora en el variado proceso que vamos a tener electoral, en la múltiple oferta que vamos a tener, de usted va a tener los que son liberales, los que son más liberales, los menos liberales, los que no se dicen que son liberales, los que son de centro, los que son de izquierda y los que dicen que no son de izquierda, pero sí. A eso voy, o sea, cuando no hay claridad directa en cómo usted se presenta ante la ciudadanía, la gente percibe esa incertidumbre, esa inseguridad, no ve coherencia en el pensamiento de una u otra forma. Entonces, pues, no sé, yo veo el panorama muy complicado, por tanto, sí creo que va a haber que saber escoger muy bien no solo el tema de candidato a presidente, porque en realidad, en este momento, hasta que tengamos todos los candidatos definidos, después ya puede uno hacer una valoración mejor. Pero sí va a haber que pensar muy bien en a cuáles partidos políticos le vamos a dar la oportunidad de permanecer como representantes en la Asamblea Legislativa. Y eso es un llamado de atención para todos, ¿verdad? Joseph. Profe, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha hablado, digamos, estamos de acuerdo en que hay una pérdida de confianza hacia los partidos, hacia la institucionalidad, hacia incluso sectores privados de todo lo que está saliendo. Igualmente, digamos, nosotros como ciudadanos también tenemos mucho que ver en esta crisis de Estado, porque aunque somos la parte que nos vemos afectados, también tenemos responsabilidad a la hora de ejercer nuestro derecho a la democracia, nuestro derecho al voto. Lo que se ve ahora es que digamos, usted le pregunta a todo el mundo y nadie quiere votar, nadie tiene, y esa pérdida de confianza también permite a que siga pasando lo que está pasando, porque la gente al no querer votar, la gente al no querer apoyar, la gente al no querer analizar o simplemente votar por lo primero que ve, también lleva a que estemos como estamos, digamos. Y eso también de que últimamente las elecciones se han basado prácticamente en ideologías, principalmente en si creo en la religión o no creo en la religión, como pasó las elecciones pasadas, digamos, todo eso también nos lleva a que nosotros como ciudadanos tengamos parte pero que el tico como que no quiere ver que también tiene esa responsabilidad de querer votar y simplemente se aísla y en estas elecciones que vienen, o sea, siento que también va a tener mucho que ver eso y por eso también estamos como estamos, digamos, también como ciudadanos tenemos responsabilidad en ejercer el voto responsable, a mi parecer, digamos.
tenemos toda la responsabilidad en hacer un voto responsable, y un voto responsable es analizar adecuadamente todos los programas, ver quiénes están de candidatos por mi provincia, y conocer sus propuestas y votar adecuadamente, ¿no? Daniel. Ya como para terminar ahí mi punto de vista, tal vez para enfocarlo un toque más al tema del curso. eh, los actores políticos son también los partidos, entonces, pero no, en estos años vemos que realmente no se genera una coalición de partidos para apoyar al presidente, para apoyar al partido triunfante, sino que se encargan de legitimar, bueno, de emigrar al partido, de atacarlo y demás. Y esto también afecta a las políticas públicas, según a lo que tengo entendido yo, porque, o sea, como se puede ver en la asamblea, cuántos proyectos se han perdido por el simple hecho de que X partido no quiso apoyar a este X partido solamente por un tema ideológico o por un tema de, bueno, de religioso, se podría decir también, y de, que también han ayudado a fomentar esta crisis de Estado, o sea, estos partidos y todo, que no tratan de armarse como una coalición, de intentar ayudar, de intentar sacar el país adelante, sino nada más de velar por sus propios intereses. Yo pienso que tal vez ahí es donde se genera también una crisis, que se ven más los propios intereses de cada partido que realmente un interés común que es el país. Sí, claro. Bueno, y ojalá fuera por diferencias ideológicas. Es que a veces es por calenturas o por emociones del momento, ¿verdad? Y por caprichos personales, ¿verdad? O porque me habló feo, o porque, ¿verdad? A veces por las cosas más ridículas, ¿verdad? Se intercambian votos, eh, hasta por favores y otro tipo de temas. Entonces, eh, es muy decepcionante, pero de eso pasa por la calidad de la gente con la cual que se escogió para llegar ahí, ¿verdad? Y ojo, no pasa por el tema de tener un título. Eh, Prácticamente que todos los diputados tienen algún título. No pasa por eso, ¿verdad? Pasa por una experiencia demostrada en toma de decisiones, con experiencia, en formación académica y demás. Son múltiples cosas que hay que valorar. Y aunque no podemos ponerlas como un requisito legal, porque lo declararía inconstitucional, pero sí tenemos un criterio electoral como ciudadanos de escoger a las mejores personas, ¿verdad? Y de hacer valer ese voto. Entonces eso es vital para el tema. Y reitero, estamos hablando de este tema porque los partidos políticos son un actor fundamental en la institucionalidad y en la formulación de políticas públicas. Y vean que por eso a veces se recurre a mesas de diálogo y demás, porque no hay con quién conversar. O sea, hay partidos políticos con los cuales usted no sabe con quién conversar, o tiene que conversar como con 8, ¿verdad? Porque no hay una visión común sobre ciertos temas. Entonces usted tiene que reunirse con media humanidad para poder definir posiciones de ese partido, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de la falta de definición ideológica y programática que hay en los partidos políticos. Pues bueno, chicos, no tengo más manos levantadas, así que pues nos extendimos un poquito más, pero bueno, tuvimos posibilidad de hacer una discusión más amplia. Les agradezco la participación y pues nos vemos próximamente. Que estén muy bien y que tengan buen fin de semana. Gracias. igual. Igual, profe, Gracias, chao. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.